Desde que somos pequeños, hemos escuchado la historia de Adán y Eva. Es una de las narrativas más antiguas y conocidas de la humanidad, presente en la Biblia y en las enseñanzas de las grandes religiones monoteístas. Un hombre y una mujer creados por Dios en un paraíso perfecto. Todo iba bien hasta que desobedecieron la única regla que se les había impuesto: no comer del fruto prohibido. Y así, con un solo mordisco, cambió para siempre el destino de la humanidad. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta historia no es única? Que otras culturas tienen relatos similares, y que incluso la ciencia tiene algo que decir sobre el origen de los seres humanos. ¿Realmente existieron Adán y Eva? ¿Son solo un mito? ¿O podrían esconderse verdades más profundas detrás de esta historia milenaria? Hoy vamos a explorar la respuesta a estas preguntas desde tres perspectivas: la histórica, la científica y la espiritual. Así que prepárate, porque este viaje nos llevará desde las páginas de la Biblia hasta los laboratorios de genética, y quizás cambie la forma en que ves nuestro origen como especie. Para entender la importancia de esta historia, primero debemos detenernos en su contexto. El relato de Adán y Eva proviene del Génesis, el primer libro de la Biblia. Según esta tradición, Dios creó al hombre a partir del polvo de la tierra y lo colocó en el jardín del Edén, un paraíso donde todas sus necesidades estaban cubiertas. Pero Adán estaba solo, así que Dios hizo que cayera en un profundo sueño, tomó una de sus costillas y de ella creó a Eva, la primera mujer. Ambos vivían en completa armonía con la naturaleza, sin miedo ni sufrimiento. Sin embargo, todo cambió cuando una serpiente, una representación del mal, convenció a Eva de probar el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva lo probó, y luego convenció a Adán de hacer lo mismo. Fue en ese momento cuando, según el relato, ambos abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Llenos de vergüenza, trataron de esconderse de Dios, pero Él los encontró, los reprendió y los expulsó del Edén. Como castigo, la humanidad fue condenada a trabajar para sobrevivir, a sufrir enfermedades, y en última instancia, a enfrentar la muerte. Este relato es poderoso no solo por lo que dice, sino por lo que simboliza. Nos habla de la inocencia perdida, de la naturaleza humana y de nuestra eterna lucha entre el bien y el mal. Pero aquí es donde surge la gran pregunta: ¿es solo una alegoría o tiene algún fundamento histórico? Para responder, necesitamos mirar más allá del texto y analizar cómo otras culturas han interpretado el origen de la humanidad. Uno de los aspectos más interesantes de la historia de Adán y Eva es que no es exclusiva del judaísmo, el cristianismo o el islam. Muchas culturas antiguas tienen relatos que comparten elementos similares. Por ejemplo, en la mitología sumeria, el poema de Gilgamesh menciona a Enkidu, un hombre que vivía en estado salvaje, en armonía con la naturaleza, hasta que fue civilizado al comer pan y beber cerveza. Al igual que Adán y Eva, Enkidu pierde su conexión con el estado natural y se convierte en un ser humano en toda regla, con todas las responsabilidades y sufrimientos que eso implica. También tenemos los relatos de creación de los pueblos mesoamericanos, como los mayas y los aztecas. En el Popol Vuh, el texto sagrado de los mayas, se describe cómo los dioses intentaron varias veces crear a los seres humanos hasta que finalmente lograron hacerlo a partir del maíz, un alimento sagrado en su cultura. Aunque estos relatos difieren en los detalles, todos parecen abordar las mismas preguntas fundamentales: ¿de dónde venimos? ¿Qué nos hace humanos? Y quizás lo más importante, ¿por qué sufrimos? Sin embargo, por fascinantes que sean estos relatos, no podemos ignorar los avances de la ciencia. Y es aquí donde las cosas se ponen aún más interesantes. En las últimas décadas, la genética ha revolucionado nuestra comprensión del origen humano. Dos conceptos clave son la Eva mitocondrial y el Adán cromosómico. Ahora bien, antes de que salten a conclusiones, no estamos hablando de las mismas figuras que aparecen en la Biblia, pero sus nombres no son una coincidencia. La Eva mitocondrial es un término utilizado por los genetistas para referirse a la mujer más reciente de la que todos los humanos modernos hemos heredado nuestro ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es una pequeña fracción del material genético que se transmite únicamente de madre a hijo, generación tras generación. Según los estudios, esta mujer vivió en África hace entre 150,000 y 200,000 años. Ahora, esto no significa que ella fuera la única mujer viva en su época,
pero sí que fue la única cuyos descendientes directos han llegado hasta nosotros. Por otro lado, tenemos al Adán cromosómico. Este término se refiere al hombre más reciente del que todos los humanos modernos hemos heredado nuestro cromosoma y que se transmite únicamente de padre a hijo varón. Según las investigaciones, este hombre vivió también en África, pero en un periodo diferente al de la Eva mitocondrial, entre hace 120,000 y 300,000 años. Es decir, aunque ambos son nuestros ancestros comunes más recientes, nunca se conocieron ni vivieron en el mismo tiempo. De hecho, la humanidad en esa época ya consistía en pequeños grupos dispersos que poco a poco se expandieron y evolucionaron. Entonces, ¿qué significa todo esto? En primer lugar, nos muestra que todos los seres humanos estamos conectados por una línea genética común. No importa de dónde vengamos o cuál sea nuestro color de piel, todos somos parte de una misma familia. Pero también nos recuerda que la evolución humana es increíblemente compleja, mucho más de lo que podría resumirse en una sola narrativa. Esto nos lleva a una de las grandes tensiones de nuestro tiempo, el choque entre la fe y la ciencia. Para algunas personas, la historia de Adán y Eva es un relato literal, una verdad que no necesita pruebas porque se basa en la fe. Para otras, es simplemente una metáfora, un intento de explicar el origen del mal y la condición humana en una época en la que no existían los avances científicos que tenemos hoy. Pero, ¿es posible que ambas perspectivas puedan coexistir? Para muchos teólogos, la Biblia no tiene que ser un texto científico. Más bien, es un libro espiritual que busca responder preguntas sobre el propósito y el significado de la vida. Desde este punto de vista, la historia de Adán y Eva no se trata de explicar literalmente cómo apareció la humanidad, sino de explorar la relación entre los humanos y Dios, y de reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones. En otras palabras, no importa si Adán y Eva realmente existieron como personas, lo que importa es lo que su historia nos enseña. Por otro lado, la ciencia no está interesada en cuestiones espirituales. Su objetivo es entender cómo funciona el mundo natural mediante la observación y la evidencia. Desde esta perspectiva, los avances en genética, paleontología y arqueología nos ofrecen una imagen mucho más precisa de cómo surgió nuestra especie. Y aunque esta imagen puede parecer incompatible con los relatos religiosos, también nos invita a reflexionar sobre nuestra conexión con la naturaleza y con los demás. En última instancia, la historia de Adán y Eva sigue siendo relevante porque toca fibras profundas de nuestra existencia. Nos habla de la curiosidad, del deseo de conocimiento y de las consecuencias de nuestras acciones. Nos recuerda que, aunque somos capaces de grandes cosas, también llevamos con nosotros la carga de nuestras imperfecciones. Y quizás, más allá de la literalidad o la metáfora, esa sea la verdadera lección, que somos seres complejos, en constante búsqueda de nuestro lugar en el universo. Entonces, ¿realmente existieron Adán y Eva? La respuesta depende de a quien le preguntes. Para la ciencia, son una representación simbólica de nuestros ancestros más lejanos, una forma de entender cómo nuestra especie evolucionó y se diversificó. Para la religión, son un recordatorio de nuestra conexión con lo divino y de nuestra responsabilidad como seres humanos. Y para nosotros, como individuos, son una invitación a reflexionar sobre lo que significa ser humano. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la historia de Adán y Eva es solo un mito, o podría haber algo más detrás de ella? ¿Es posible reconciliar la fe y la ciencia, o siempre estarán en conflicto? Déjanos tu comentario, porque queremos saber tu opinión. Después de todo, esta no es solo una historia sobre el pasado, es una historia sobre quienes somos hoy y quienes podemos llegar a ser. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por la historia, la ciencia y la espiritualidad. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Porque, al final, todos somos parte de una misma gran historia. Y apenas estamos comenzando a escribirla.